podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Los saludo aquí con el gusto de siempre en este su programa. Vamos a iniciar nuevamente con un episodio nuevo y vamos a retomar pues algunas cosas de las que hablamos. Lo he enfocado ahorita mucho los episodios en hablar del proceso de plenaria, de lo que es el examen de admisión. Sobre todo porque estuvo un poco raro, por así decirlo, el hecho de que pues no se presentaba en la plenaria, no llegaba el correo y ni siquiera llegó cuando fue lo de la parte en la que nosotros ya podíamos conectarnos con los datos de la plenaria, porque siempre llega lo que es el correo, llega el aviso, llega la liga, a veces llega hasta la contraseña, y ya con eso pues tú sabes que la plenaria es a tal hora y que te va a tocar según la asignatura que te haya tocado en el momento concursar. Y bueno, respecto a lo que es admisión, pues siempre va a estar rodeado de polémica por muchas cosas que llegan a ver ahí, que si la tranza, que si las horas primero se reparten entre los acomodados o recomendados, entre muchas cosas, y sobre todo porque se entiende ya debido a que pues hay muchos afectados. Incluso me enteré de un caso hablando con un amigo que da en una universidad del estado, y él mismo lo llegó a platicar, porque yo como que tenía intenciones de hacerme maestro de ahí. Él llegó a platicar eso, o sea, y al final me dijo en la conversación, tocando el tema de la conversación, me dice, es que solamente entrando aquí, solamente que seas muy amigo, que conozcas demasiado a determinada persona dentro de la institución, pues ya casi diciéndome ser su cuate, su cuatacho, y así es como te permiten o te pueden dejar entrar pues al sistema, porque también en el caso de los acomodados, pues son las personas que de repente no sabes que ya llegaron a determinado puesto, como en toda empresa, no nada más ocurre en la docencia, y resulta que ahí pues cómo le hizo, y es cuando salen las personas que tienen maestrías, doctorados, que pagaron e invirtieron en su educación para poder dar e impartir las clases, que te das cuenta que pues ellos son los que realmente deberían de tener determinado puesto, y pasa el tiempo y pasan hasta los años y sin embargo no consiguen los puestos que realmente quieren o anhelan, se los dan a otras personas. Entonces ahí mi mismo amigo me llegó a comentar que estas personas preparadas con maestrías, doctorados y tantos años en institución, que ya por derecho propio hasta de la propia antigüedad les corresponde un puesto ya más alto, más importante, o dar clases en determinada escuela, y de repente ven esto. Me dice mi amigo que incluso esa gente que no se dejó, que estaba pues avispando y checando ese tipo de cosas, pues se da cuenta de eso, del dedazo, y es cuando reclama. Entonces me platica él que incluso estuvieron exigiendo que él mostrara, esa persona que acaba de entrar mostrara su preparación, que a ver si es cierto que tenía tanta maestría y doctorado y cursos en no sé, en tal lado el puntaje como para ya aspirar a un puesto, que ellos estaban peleando y que no les dijeron nada, y de repente cómo es que va el director o la directora y lo pone ahí en ese lugar, cómo llegó ahí, que es cuando muchas veces dicen pues no sé cómo llegó a ser maestro de ahí. Y entonces me platica esta persona que exigieron eso a la institución, que mostrara su preparación,
que mostrara su título, su antigüedad como profesionista, como catedrático, y la escuela, y incluyendo pues al directivo, pues les decían, les daban vueltas, les decían a cada rato que no era posible, que era información confidencial y esas cosas. Entonces ahí es donde te quedas, pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Por eso se da en los sindicatos, en las mesas de trabajo, en los sindicatos pues que se forman dentro de las escuelas, que a veces están en contra de los directivos o de cosas así, que no te explicas a veces porque, bueno, porque están tan peleados este grupito con este otro. Pues precisamente por eso, porque ven las incoherencias, ven este tipo de cosas que les acabo de mencionar, y pues luego levantan la mano hacia arriba y dicen, oiganme, pues, y es cuando se lanzan pues con los que tienen el poder, o quien soltó las horas, así de repente, situaciones o cosas así. Y bueno, ya finalmente pues vuelvo a mencionar, repetir, reiterar que no estoy hablando nada más de la docencia, esto ocurre en todos lados. Y puedo decir orgullosamente que la forma en cómo he entrado yo en las instituciones no ha sido de esta manera, ha sido simplemente aprovechando la oportunidad. Puedo afirmar orgullosamente, éticamente, que nunca ha habido así un dedazo que digan yo firmé a las oscuritas y le quité el puesto a otro. Y ya finalmente pues uno va con la inocencia y las ganas de trabajar. No, en mi caso yo no ando pensando en que le voy a quitar el lugar a otro, o voy a aprovechar esto y me voy a adjudicar el lugar. Realmente no soy así, simplemente pues voy a donde está el trabajo y ya está. Y pues ya estos métodos que les menciono, pues si lo llegaran a hacer, que yo sepa que nunca me he enterado que haya sido quitándole lugar a otro o haciendo un movimiento como les estoy diciendo, así sospechoso, o alguna situación así de ese tipo, pues bueno, uno va a lo que va, y trabajo es trabajo, y puedo decir orgullosamente que he llegado a instituciones y en circunstancias donde incluso yo no salvado, pero sí he contribuido grandemente a, a solventar ciertas situaciones, como pasó en el más reciente centro de trabajo en el que estuve, donde pues ahí eran muchas horas. Incluso creyó la secretaria que yo no las iba a tomar. Me vio así como que pues son tantas horas. No, no, pues sí. Y yo, sin saber todavía la gran bendición que me iba a llegar, pues yo todavía me porté así como diciendo, pues son 30 y tantas horas, pues, híjole, pues no sé. O sea, todavía como que andaba yo, o sea, andaba aquí yo cotizando. Y pues sí, órale que en lo poquito que trabajé, todo lo que me llevé, pues sí, fue una cosa de ensueño que pues no creí yo recibir en mi vida así, de esa manera tan sorpresiva y tan bendecida. Y sé que me llegó así porque yo bendije también, yo ayudé en el momento en que más se me necesitó, porque la escuela estaba en una situación en la cual en el gobierno les habían dicho no puede entrar una persona que no tenga título tal a estar ahí con ustedes. Y pues imagínense, eran 30 y tantas horas, pues era tener tantos grupos, y pues los que se tienen que repartir ese trabajo pues son entre todos los de la escuela. Y más, para más del mes que había sido la situación, pues sí, pues es trabajo extra, y es trabajo que divide o es extenuante cuando lo tienen que hacer otros que ni siquiera les pagan por eso, y debería estar ahí el maestro, y no encuentran a quién. Incluso la subdirectora, cuando llegamos a tocar ese tema, sí la había agradecida, porque pues sí comentaba que pues no veían las situaciones de la escuela, así como ven los recursos de la escuela, o lo que tienen que hace falta alguna cosa dentro de la institución, y sin embargo pues no les mandan nada.
fue lo que comentamos. Bueno, así de repente pasa que cuando yo hablo de los temas, estoy planeando hablar de un determinado tema y termino hablando de otra cosa totalmente diferente. A veces también me ha pasado cuando grabo los podcasts que iba a hablar yo de un tema, pero termino de hablando de otro que se me hace más interesante y se va desarrollando y desarrollando. Y ya se queda como el tema principal de la velada. Y ya el otro tema que originalmente iba a tratarse el episodio del podcast, pues ya igual lo dejo para otra ocasión. Entonces, pero bueno, a veces así me aviento las introducciones, ya llevamos 10 minutos de introducción, pero todo nos sirve a mí me sirve a hablarlo de esta manera, porque aunque no lo parezca, me ayuda en ir aterrizando en las ideas de las que quiero hablar, del verdadero objetivo de por qué estoy grabando, por ejemplo, este episodio y otros más que he grabado. Y nos ayuda, nos invita a la reflexión también. Bueno, yo lo que quiero hablar el día de hoy es qué es la fortaleza mental y qué son las emociones. Me voy a poner como psicólogo en esta ocasión y voy a hablar de mi experiencia propia. Me encanta que un libro que dice Los secretos de la mente millonaria, en el cual el autor T.A. Eker lo dice claramente. Todos estos principios de que vas a leer en el libro, pues si algo te funciona, pues sigue aplicando, y lo que no, tienes todo el permiso de tirarlo a la basura. O sea, así dice prácticamente. Entonces, de la misma manera, lo que quiere decir eso es que cualquier información que tú obtengas desde un libro, un audiolibro, que escuches a alguien más sabio que tú, etcétera, etcétera, cualquier cosa que recibas como consejo o lección de vida, aunque venga de una fuente súper mega confiable que tú admires mucho y digas esto es infalible, aún así está en tela de juicio, en beneficio de duda. ¿Por qué? Porque falta que pase a través del filtro de tu experiencia. Ahí es donde vas a decir, no, pues lo dijo Martin Luther King, esta frase me hace mucho sentido, y pues lo dice un activista que fue pues bastante importante para la humanidad. Tengo entendido que Martin Luther King, ahí discúlpenme los historiadores, no es por ofender, por si me equivoco en lo que voy a decir, pero creo que fue el activista de los negros, el que luchó mucho por los derechos de los negros. Creo que hasta fue, pues ya le perdió la existencia por esa misma causa. Entonces allí, incluso una persona como Martin Luther King puede ser cuestionado, incluso hasta humillado, contradecido. Pueden utilizar lo que él haya dicho en su contra, que creo que se llegó a hacer ese tipo de cosas pues porque hay gente pues que nada más busca darnos en la torre, ¿no? O sea, agarrarse de cualquier cosita esperando un momento y la oportunidad, incluso aunque se trate de una fake news o algo que no sea cierto. Ahí me ha pasado eso también. Entonces incluso alguien como él, pues falta que tú pases y pongas a prueba a través de conocimiento de tu experiencia propia. Ahí donde puedes decir qué razón tenía este cuate, o ese no es el camino que quiero lograr. Te puede llegar hasta una sensación de repulsión de decir, no, yo no quiero esto para mí. Entonces así yo los invito a que estas reflexiones, este podcast, pues sí, hay un youtubero que como apodo tiene como La Cantina, y no es que nos pongamos a beber, sino la cantina se entiende como un lugar, un refugio también, pues donde como hombres, por lo general eso es lo que se interpreta, que en la parte masculina, pues vamos como que a contar nuestras cosas, nuestras penas, a desahogarnos, ¿no? Y entonces también es un espacio en el cual tú te sientes a gusto, en libertad, nadie te va a juzgar, y vienes a resolver quizás problemas o situaciones que tienes, que vas cargando. Y precisamente eso es lo que quiero hablar el día de hoy, cómo manejar las situaciones, sobre todo emocionales, que te van sucediendo. Recuerdo mucho que
en el centro de trabajo inauguró este podcast, voy a contar una anécdota. Las cosas siempre te pasan o te tocan por algo. Y en el receso pues se me pegaron dos alumnas en la hora de receso. Y una de ellas confesó que pues era bulliada, o sea que estaba como apartadilla en el salón, o sea, le hacían cosas, le hacían sus buenas travesuras. Y también la otra persona, pues que era su amiga, pues estaba también como acomplejada por ciertas situaciones. Me dio por ponerme de gurú, de gurú, como de sabio, vamos a poner la palabra sabio. Y a mí me inspiró hablarles de un concepto que es muy universal y que es con el cual tú puedes entender perfectamente lo que pasa con las emociones humanas y lo que te sucede en la vida, cómo es que se maneja. Porque me empezaron a platicar del bullying, me empezaron a platicar de que no se sentían identificadas, o sea, empezaron a hablar de cosas que yo sentí en su momento cuando fui estudiante y sobre todo cuando fui yo joven. Estoy hablando de la época de la primaria y de la prepa, que fue donde más me pasaron situaciones. Igual y yo creo que es una gran idea de episodio. Igual próximamente en el próximo capítulo les voy a dar un poco de esa época tan oscura e incomprendida de mi vida. Y quizás hasta uno se va a acordar, a lo mejor ahí se dan cuenta de mi identidad, porque pues fue una situación pues, que viví con mis compañeros y que está la famosísima pregunta que te haces, ¿por qué a mí? Y total que pues yo me sentí inspirado, me sentí ahí como el profeta. Después es un decir nada más. Y yo agarré mi plumón, me acuerdo, y empecé yo a hacer un círculo que se divide en 4 partes. Eh, yo escribí en la parte inferior de derecha del círculo, dividido en 4 partes, repito, la parte de los resultados, así lo anoté. En el lado inferior izquierdo, al lado donde decía resultados, yo puse la palabra acciones, incluso lo fui como quien dice poniendo con diferentes colores de los marcadores. De la parte superior izquierda, arriba donde decía acciones, yo puse lo que fue pensamientos. Y del lado faltante que falta de círculo, que es el lado superior derecho, yo puse lo que fue sentimientos. Ahora ahí hay un libro que se llama El secreto que nos habla precisamente de esta relación. Ahorita en un momento se las voy a desglosar bien para que le vayamos entendiendo de cómo nosotros podemos darnos cuenta que estamos pensando. Entonces el secreto de la ley de atracción, escrito por Rhonda Byrne, el estadounidense Rhonda Byrne, habla de cómo podemos saber inmediatamente qué es lo que estamos pensando. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que saber lo que estamos pensando? Pues porque lo que estamos pensando nos está llegando a tener los resultados que tenemos. Pero como dice el libro o el audiolibro o incluso la película que hay del secreto, pero ¿cómo lo vamos a hacer para monitorear los miles y miles de pensamientos que te llegan un solo día? Pues sería algo muy cansado y extenuante. Es como querer ir atrapando las gotas que caen de la lluvia. Entonces dicen que una vía pero bien rápida es tú cómo te sientes. Entonces, siguiendo el círculo, tenemos del lado superior derecho lo que es los sentimientos, que cómo puedes saber, por ejemplo, de acuerdo a lo que tú tienes determinados sentimientos, y nos vamos recorriendo el círculo de derecha a izquierda, del lado inferior y superior izquierdo, que el que le sigue, pues son los pensamientos. Estás pensando ciertas cosas, tú estás sintiendo ciertas cosas,
estás pensando ciertas cosas. Luego hacia abajo en el círculo, que pues es el lado inferior izquierdo del círculo, estas acciones, o sea, estás haciendo determinadas cosas, estás tomando acciones de determinado tipo. Y del lado inferior derecho pues están los resultados. Los resultados pues son en el mundo físico, como lo que vemos, pues son la cosecha de lo que nosotros mismos sembramos. Entonces el libro del secreto de la atracción dice eso. Con tus sentimientos tú puedes saber. Y ya yéndonos hacia los recorriendo el círculo, como lo acabo de decir, con los sentimientos tú puedes saber que te estás sintiendo de esa manera porque tú te estás sintiendo de cierta manera y esos van a ser tus pensamientos. Esos pensamientos que lo que tú estás pensando van a llevar a que tú tomes determinadas acciones. Ya yéndonos recorriendo el círculo, y esas acciones obviamente al final del círculo pues van a traer determinados resultados. Ahora yo en ese momento, cuando se los escribí en el pintarrón a las dos alumnas, creo que alteré o cambié el orden respecto a dónde deben de ir los sentimientos y dónde debe de ir lo que son los pensamientos. Se supone, en ocasiones he visto que primero ponen ¿qué es primero? ¿Los sentimientos o los pensamientos? Hay quienes ponen primero los pensamientos y que de acuerdo a lo que tú piensas, sientes, pero a veces hay discordancia porque realmente lo que primero viene es lo que tú sientes y eso te lleva a determinadas formas de pensar. Pero bueno, ya dependiendo de cómo tú lo veas o lo analices, pues ya puedes tú entender ese orden, pero sí hay hay uno fijo, hay un orden establecido de esta teoría, este concepto aceptado. Entonces ahí te recomiendo que más bien sigas lo que los autores especializados dicen que es ese orden. Entonces hay quienes se van para atrás, dice, ahora vámonos hacia el otro orden, o sea, nos fuimos en el círculo de derecha a izquierda, ahora vamos a invertir el orden de izquierda a derecha. Tú no te explicas por qué te pasa y te suceden determinadas cosas en la vida, sabes de por qué a mí te puedo hasta victimizar, pero si yo lo hice todo bien, no llegan las oportunidades, hago mucho y obtengo poco, llega esto que no me gusta y ya no sigo ahí adelante, pero si yo le rezo a Dios y yo soy creyente y todos los días digo que sí se puede. Excelente, nada más que vamos a recorrernos hacia el lado invertido del círculo, o sea, en el orden, en el otro orden. Estamos viendo los resultados, pero ¿qué quiere decir? Que si nos vamos al círculo más para allá, ¿qué es lo que está llevando los resultados? Pues tus acciones. Tus acciones son los que están haciendo que esos resultados, esos frutos vayan saliendo de esa manera. ¿Tú qué estás haciendo realmente con la situación a la que estás enfrentando? ¿Tú cómo estás desarrollando o resolviendo ese conflicto? Entonces ahí nos podemos meter en muchas situaciones en las cuales pues podemos no saber la respuesta también. Nos puede pasar que nos quedamos en blanco y decimos, pero pues si yo hago esto, si yo hago esto otro, yo le pongo mucho esfuerzo, fui a tal lado y hablé con tal persona, hice buena cara y aún así me recibieron mal, como que traían mal genio, yo hice algo, pero pues yo le pongo mucho esfuerzo, yo estudio todos los días, me levanto más temprano que todos los demás, entreno más que todos los del grupo, si eres por ejemplo un bailarín. Y sin embargo, pues el maestro te termina diciendo, no, pues es que haces todo lo que haces, pero a lo mejor a ti lo que te quedaría más sería ser un buen maestro. y, y ya dices, ahí también estaba acordando una película que, que vi respecto a ese tema, de un chavo que
pues quería ser un bailarín profesional, salir en Broadway, ser bien reconocidote, pero por más que le daba, pues no se le veía el talento. Entonces en ese tipo de casos en los que todavía no sabes por qué, aún a pesar de todo lo que haces, sigues obteniendo esos resultados, nos vamos hacia atrás, nos vamos a la causa de esas acciones y entonces nos encontramos con los famosísimos pensamientos, o podemos ponerle, si quieren, la palabra sentimientos. Miren, acabo de pausar el podcast, la grabación, y les investigué mejor para no confundirlos. Se le llama principio de riqueza, como lo dice Thea Keren en lo que es su libro de Los secretos de mente millonaria. Primero es: los pensamientos llevan a sentimientos, los sentimientos llevan a acciones y las acciones llevan a resultados. Entonces, en el ejemplo que le acabo de decir, eh, pues están tus acciones, pero no te explicas muchas veces los resultados, pues vamos con qué sentimiento lo estás haciendo. Porque tú puedes, por ejemplo, estar echándole muchas ganas en el gimnasio, pero puedes estar haciéndolo por el sentimiento equivocado. A lo mejor nada más vas a ponerte cuadrado para impresionar a una chica, a una mujer que estás buscando su aprobación y su validación, y lo único que quieres pues es pues ligártelo, alguna cosa así que te haga caso. Y me gustó cómo lo ilustró un youtubero que decía, y esos hombres, dice, cuando lo hacen con ese sentimiento, muchas veces van como asustados, como que no disfrutan, o a veces tienen pánico, o simplemente pues no están a gusto con lo que están haciendo. Y que realmente tú te debes de ir a un deporte o a ponerte en forma porque realmente tú lo disfrutas, porque tú tienes ese sentimiento de goce de querer estar bien para ti, para tu salud, verte bien y estar saludable. Entonces, así en ese punto se refiere a los sentimientos. ¿Tú qué sientes a la hora en la que tú estás tomando determinada acción? Eso es muy clave porque el sentimiento que tú le imprimas a lo que estás haciendo, eso va a determinar el resultado que tú vas a obtener. Y un ejemplo que se me ocurre así rápido es cuando te le confiesas a alguien, vamos a las relaciones de pareja, tú realmente tienes un sentimiento muy genuino por esa persona. El resultado va a ser diferente que yéndonos a la misma acción de confesar sus sentimientos, pero el sentimiento, en vez de ser de amor, de amor genuino, es de alevosía y ventaja, o es porque tú quieres obtener cierto beneficio. Los sentimientos podremos interpretarlo un poco como el objetivo o la razón por la cual hace las cosas. Entonces ahí pues va a ser el resultado que vas a obtener, va a ser muy diferente quizás, o se va a parecer, pero al final se va a notar la diferencia con el paso del tiempo en esa relación, de que lo hiciste por un sentimiento de que realmente te importaba, a un sentimiento de pues nada más voy a ver qué pasa, o lo voy a engañar o la voy a engañar, o puedes incluso tener hasta un sentimiento de desprecio, de asco hacia esa persona. Entonces, pues sí, con ese ejemplo creo que lo ilustramos bien. Y pues si todavía no sabes lo que sientes y no sabes por qué haces las cosas, o por qué siempre te lleva al mismo camino siempre, aunque tú hagas un esfuerzo muy consciente, aunque le pongas toda la carne en el asador y des todo lo que tienes en tus acciones, y tus sentimientos pues lo hagas pues realmente con la, vamos a poner el sentimiento correcto, pero sientes que las acciones como que no son del todo lo que tú quisieras, entonces lo que queda es irte hacia, ya terminando el círculo, más para atrás donde están los pensamientos. Entonces aquí, ¿quién fue el primer huevo o la gallina? Pues ya aquí les investigué, son los pensamientos. Entonces, acordándome de ese libro de lo que es el secreto, la ley de la atracción, entonces lo pone también ellos en ese orden. Cómo me hago
no me puedo hacer consciente de todos y cada uno de los pensamientos que me pasan a cada segundo por la mente, pero una forma rapidísima de acceder a esos pensamientos es a través de mis sentimientos. ¿Qué estoy sintiendo y cómo puedo saber qué estoy sintiendo? Pues qué es lo que estoy haciendo. O sea, ahí fíjense cómo está la fórmula bien clara y bien simple. Y de acuerdo a lo que yo estoy haciendo, si quiero saber por qué tengo yo esos resultados, pues qué estoy haciendo. O sea, me pueden dar tanto para adelante del círculo, recorrerlo desde pensamientos, sentimientos y acciones. Sí, pensamientos, sentimientos, acciones y resultados. O no es al revés. Resultados, acciones, luego sentimientos y pensamientos. Y esa reflexión, estudiarlo de esta manera, es muy liberador. O sea, ya tienes la fórmula, ya te ayuda a comprender el porqué de las cosas. Ya sabes por qué te pasa siempre lo mismo una y otra vez, que se repite el patrón y el patrón y el patrón. Y tú crees que todos los hombres son iguales o que todas las mujeres así, entras en una relación y vuelve a pasar lo mismo, pero ¿por qué otra vez lo mismo si yo le eché ganas? Entonces por ahí va la cuestión y la situación. Y es un ejercicio muy bueno que hagamos porque nos da la respuesta a todo. O sea, bueno, no me gusta mi trabajo o estoy con una persona que no me hace feliz, ese es mi resultado. No puedo cambiar yo los frutos que ya cayeron del árbol. Esa es mi cosecha. ¿A dónde me tengo que ir? Pues a la raíz, que es donde está el problema. Entonces, recorriendo el círculo es llegar a la raíz y dejarnos de enfocar en los frutos. Y eso de enfocarnos en la raíz nos puede servir en darle en el círculo para atrás, que nos vamos a resultados, luego acciones, luego sentimientos y pensamientos. De hecho, uno se puede, lo he llegado a hacer yo, uno lo puede hacer de este modo. Hazte preguntas. Bueno, ¿por qué me está yendo tan mal en esta oferta laboral? ¿O por qué todo me sabe tan insípido? Te puedes incluso llegar a preguntar, incluso en el caso de los trastornos, ¿por qué tengo depresión? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué no le encuentro sentido a nada? ¿Por qué me quiero, bueno, y ahí le completan ustedes? Ya saben más o menos para dónde voy. Y muchos expertos, muchos que conocen la psicología humana, es lo que dicen, que las preguntas tienen algo mágico que como que te responde el universo, por así decirlo, te da las respuestas. Si tú realmente te lo preguntas y constantemente haces ese ejercicio, las respuestas te van llegando solitas. Quién sabe de dónde, pero te llegan. Entonces te puedes hacer preguntas así, bueno, ¿por qué siempre caigo con este grupo de personas? ¿O por qué siempre me saboteo? ¿Por qué nunca puedo ganar más de lo que merezco? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué siempre me detengo cuando estoy a punto de lograr el éxito? Ahí le puedes poner cualquier pregunta a alguna situación de tu vida. Y luego ya cuando te empieza a llegar la respuesta, tú vas a saber en qué momento te va a llegar. Te va a llegar como una especie de aviso. Puede ser un sentimiento, puede ser una respuesta de una persona con la cual hables, puede ser algo que tú veas en el internet, te puede llegar así de esa manera. Bueno, ya tienes claro, pero ahora falta hacer consciente de la acción. Bueno, ¿por qué siempre cuando se me presenta esta situación yo actúo de esta manera? ¿Por qué siempre se me cae incluso algo tan simple? Porque siempre cuando me sirvo mi café en mi taza, tengo esa tendencia de que me tiembla la mano, me muevo de tal modo que a fuerzas tengo que tirar o derramar tantito de la taza. Y luego también cuando tengas ya la respuesta a eso, te puedes ir para atrás y volver a preguntar y a cuestionar eh, qué es lo que estoy sintiendo. Ya sé por qué ya sé por qué estoy obteniendo esto siempre de la vida. Ya tengo quizá la respuesta de que pues estoy actuando de este modo, pero no tengo claro por qué actúo de este modo. Vamos para atrás a la rueda. ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Qué siento cuando estoy haciendo esa determinada acción? Y así hasta llegar a los pensamientos y te puede llegar a sorprender mucho
Si realmente le preguntas a la vida y le encargas las cosas y se lo dejas a la providencia divina o a Dios o a quien tú creas, la religión que sea y el método que tengas para llegar a la respuesta, date ese momento de introspección y hazlo porque por algo me llegaron esas alumnas, era algo que quizás yo también debía de recordar y por la situación que estaban pasando de autoestima, que muchas veces ni la ayuda tienen y andan solas y pues tienen que lidiar con eso ellos solas sin nadie que los oriente o ayude, pues también me acordé de mí mismo cuando estuve en esa época y tanto las ayudé a ellas al decirles eso que sé que nunca lo van a olvidar. Cuando tengan un problema quizás no lo apliquen conscientemente, pero sí en algún momento de sus vidas esa información les va a servir mucho. Yo lo sé porque a mí también me ha ayudado bastante. Y entonces ahí también de esa manera yo también sé que yo tenía que recordar en ese momento por las cosas que me iban a pasar porque pues yo apenas estaba iniciando y pues era algo que yo también necesitaba tener presente en mi conciencia o en mi inconsciencia para que quizás operara de manera automática, no sé, era importante que yo no lo olvidara y también era para mí esa lección que yo ya sabía, volver a retomar esa enseñanza porque pues lo que se venía a continuación después de eso, pues ya, no les digo ya se imaginarán porque ya muchas de las cosas que me pasaron ya también yo se los he comentado y compartido a través de los episodios de este podcast. Señores, que estén muy bien, excelentemente bien y me gustó mucho estar con ustedes en este episodio. Nos vemos en un próximo capítulo del podcast. Éxito y hasta la próxima. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.